Mi nombre es Angela Williams y nunca imaginé que estaría escribiendo esto, pero después de lo que me pasó, me doy cuenta de que no tengo otra opción. Soy de Kenia, madre soltera de 2 hijos y trabajo duro para mantener nuestras vidas juntas. El 15 de febrero de 2025 todo cambió. Estaba conduciendo a casa desde el trabajo cuando ocurrió un terrible accidente. Los médicos dijeron que estuve muerta durante 6 minutos y 48 segundos, pero el lugar al que fui durante esos minutos me cambió para siempre. Lo que Jesús me mostró sobre la pobreza y la verdad detrás de las luchas de los blancos me impactó profundamente y necesito compartirlo. Era el 15 de febrero de 2025, un día que empezó como cualquier otro. Tenía 2 trabajos para mantener a mis hijos después de que mi esposo nos dejó hace 2 años. La vida no había sido fácil, pero estaba haciendo todo lo posible para mantenerla unida. Ese día había terminado mi turno en el hospital donde trabajaba como enfermera. Me dolían los pies y estaba exhausta, pero todavía tenía que hacer la compra y preparar la cena para mis hijos. Así era la vida, una lucha constante para evitar que todo se desmoronara. Eran alrededor de las 8:30 de la tarde cuando me subí a mi auto pequeño. Las calles de Nairobi todavía estaban concurridas, incluso a esa hora. Los semáforos se reflejaban en el pavimento mojado por la lluvia de esa tarde. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre las facturas pendientes de pago, los alimentos que aún necesitaba comprar y cómo mi hijo había tenido dificultades en la escuela. Estaba tan absorto en mis pensamientos que apenas me di cuenta del auto que venía hacia mí hasta que fue demasiado tarde. Se escuchó un fuerte estruendo. Mi cabeza se echó hacia atrás y sentí un dolor punzante en el pecho. Entonces, nada. Todo se volvió negro. Lo siguiente que supe fue que estaba flotando sobre mi cuerpo. Podía verme desplomado sobre el volante, con la sangre corriendo por mi frente. Había gente corriendo hacia el lugar y podía escuchar el sonido de las sirenas cada vez más fuerte. Vi cómo los paramédicos me sacaron del auto y comenzaron a trabajarme allí mismo, en la calle. Uno de ellos, un joven de ojos bondadosos, oraba en voz baja mientras trabajaba. Pero lo más extraño fue que no sentí miedo ni dolor. Me sentí completamente tranquila, como si me estuvieran abrazando protectoramente. Una luz suave empezó a rodearme y el ruido de la calle empezó a desvanecerse. Me sentí ingrávido, como si me estuvieran sacando del caos que había debajo. Y entonces lo vi, un túnel de luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No provenía de una sola fuente. Parecía estar vivo, irradiando paz y calidez. Me sentí atraído hacia eso. No me resistí. Sabía instintivamente que allí era donde debía ir. Una sensación de paz abrumadora me llenó mientras flotaba hacia la luz. Ya no tenía miedo de morir. De hecho, me sentí más vivo que nunca antes. En el momento en que entré a la luz, todo cambió. Los sonidos caóticos de la escena del accidente desaparecieron por completo. Estaba de pie en un espacio lleno de una suave luz dorada. No era solo luz. Estaba vivo. Pulsaba suavemente, como si estuviera respirando. El sentimiento de paz y amor fue tan abrumador que sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. A mi derecha, vi una figura que avanzaba hacia mí. Al principio no pude ver su rostro porque la luz era muy brillante a su alrededor. Pero entonces habló, y mi alma tembló al oír su voz. Ángela, dijo, su voz profunda y llena de autoridad. Ven a mí. Fue Jesús. Lo supe inmediatamente, incluso antes de poder verlo con claridad. Su presencia no se parecía a nada que hubiera sentido antes, poderosa pero gentil, amorosa pero autoritaria. Cuando se acercó, finalmente pude ver su rostro. Sus ojos eran profundos y llenos de compasión, y su sonrisa irradiaba calidez. Hija mía, dijo suavemente, te han traído aquí por una razón. No podía hablar.
Caí de rodillas, abrumada por la absoluta santidad de su presencia. Extendió su mano y me levantó. Su toque era suave pero fuerte, y en el momento en que su mano tocó la mía, sentí que todos los miedos y cargas que había llevado se desvanecían. Jesús empezó a caminar y yo lo seguí. No estábamos en terreno firme. Parecía como si estuviéramos parados sobre la luz misma. Mientras caminábamos, me di cuenta de que podía sentir sus pensamientos, no a través de palabras sino a través de un conocimiento profundo. No solo me estaba hablando a mí, se estaba comunicando directamente con mi alma. ¿Tienes preguntas?, dijo. Sí, Señor, dije, encontrando mi voz por primera vez. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué pasó esto? Jesús se detuvo y me miró con bondad en sus ojos. ¿Por qué has sido elegido para ver lo que viene y decirle a mi pueblo lo que ves? Seguí a Jesús a través del túnel de luz y, mientras caminábamos, la luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Ya no era solo luz. Se convirtieron en visiones. Vi destellos de diferentes ciudades, Nueva York, Londres, Nairobi, Tokio, todas repletas de gente. Pero algo andaba mal. Vi gente caminando por las calles, con expresiones inexpresivas en sus rostros, estaban rodeados de rascacielos de lujo, autos caros, ropa de diseñador, pero sus ojos estaban vacíos. ¿Por qué son así? Yo pregunté. Están espiritualmente hambrientos, dijo Jesús. Tienen todo lo que el mundo les dice que necesitan, pero sus almas están vacías. Entonces vi las caras con más claridad y fue entonces cuando noté algo. Muchos de ellos eran blancos. Estaba confundido. Señor, pensé que la pobreza afectaba principalmente a las personas de color. Jesús sacudió la cabeza. La pobreza del alma no conoce razas. Lo que se ve aquí es un tipo diferente de pobreza, uno de vacío espiritual. Han sido engañados haciéndoles pensar que la riqueza y el estatus son suficientes, pero están hambrientos de algo más profundo. Jesús dejó de caminar y se volvió hacia mí. Sus ojos se llenaron de tristeza. Me han olvidado, dijo. Piensan que el éxito es la respuesta a sus luchas, pero se han aislado de mí. Y sin mí, siempre estarán vacíos. Vi destellos de familias sentadas a la mesa, padres e hijos pegados a sus teléfonos, sin apenas hablarse. Vi familias blancas sentadas en casas grandes, pero sus corazones estaban llenos de miedo y ansiedad. Señor, ¿por qué están tan perdidos? Yo pregunté. Porque el enemigo los ha cegado, dijo Jesús. Han confiado en el dinero, en el estatus, en la comodidad, pero no en mí. Luego, me mostró algo aún más impactante. Vi iglesias llenas de gente, pero en realidad no estaban adorando. Sus oraciones eran mecánicas, su fe superficial. Habían convertido la religión en una rutina en lugar de una relación. No me conocen, dijo Jesús. Saben de mí, pero no me conocen realmente. Jesús se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Díselo, dijo. Diles que me busquen a mí, no al mundo. Diles que la verdadera abundancia viene de mí, no de lo que poseen. Asentí. Sí, Señor. Entonces, todo empezó a desvanecerse. El rostro de Jesús fue lo último que vi antes de que la luz desapareciera por completo. Cuando Jesús me habló por primera vez, su voz resonó, no solo en mis oídos sino en lo más profundo de mi alma. Era una voz que llevaba a la vez una inmensa autoridad y un amor inconmensurable. En el momento en que dijo mi nombre, me sentí desnuda, no de una manera que me hiciera sentir expuesta o avergonzada, sino de una manera que me hiciera sentir completamente conocida y aceptada. Cada herida, cada pecado, cada miedo, lo vio todo. Y, sin embargo, su amor se mantuvo sin cambios. Ángela, dijo de nuevo, con voz tranquila y firme. Te han traído aquí con un propósito. Mis rodillas temblaban debajo de mí.
No podía entender por qué me estaba hablando. Yo no era nadie especial. Yo era una madre soltera de Kenia y tenía 2 trabajos solo para sobrevivir. No había nada destacable en mí. Mi vida había estado llena de errores, relaciones rotas, oportunidades perdidas y demasiados arrepentimientos para contarlos. Pero Señor, dije, con la voz temblorosa, ¿por qué yo? Jesús sonrió suavemente. Porque conoces la lucha, dijo. Has caminado a través del fuego y, sin embargo, no te has rendido. Por eso te muestro esto. Comprenderás la verdad detrás de lo que estás a punto de ver. Tomó mi mano entre las suyas y comenzó a caminar. No caminábamos sobre el suelo, era como si camináramos en el aire, rodeados por esa luz suave y radiante. Su toque calmó todos los miedos en mí, pero al mismo tiempo, podía sentir el peso de lo que estaba a punto de revelar. Verás cosas que te perturbarán, dijo, mirándome con esos ojos penetrantes. Pero no debes tener miedo. Lo que te muestro no será fácil de aceptar, pero debes contárselo a los demás. Caminamos durante lo que parecieron minutos, pero sabía que el tiempo no funcionaba de la misma manera. De repente, la luz que nos rodeaba empezó a cambiar. Se volvió más oscuro, más frío. Podía sentir que la atmósfera cambiaba. La paz que había sentido comenzó a desvanecerse. Podía sentir la presencia de algo más, algo pesado y opresivo. Jesús apretó más su mano. No tengáis miedo, dijo. Estoy contigo. Entonces comenzaron las visiones. Lo primero que vi fue una gran ciudad. Podría haber sido en cualquier lugar, Nueva York, Londres, Nairobi, pero me resultó familiar y extraño al mismo tiempo. Las calles estaban llenas de gente que caminaba en diferentes direcciones, siguiendo con su día a día. Pero algo andaba mal. Noté lo cansada que parecía la gente. Sus ojos estaban apagados y sus expresiones huecas. Algunas personas estaban vestidas con ropa fina, saliendo de tiendas caras. Mientras otros estaban sentados en el suelo, extendiendo las manos para pedir monedas, la división era obvia. Los ricos pasaban junto a los pobres sin siquiera mirarlos. Pero había algo más que simplemente desigualdad financiera. ¿Lo ves? Jesús preguntó. Sí, dije, pero no lo entiendo. Jesús levantó la mano y de repente la visión cambió. Pude ver no solo la condición física de la gente sino también su estado espiritual. Vi a empresarios ricos vistiendo trajes caros, pero sus almas estaban marchitas y oscuras. Vi gente pobre sentada en las calles, pero sus espíritus brillaban con luz. El mundo mide la riqueza por las posesiones, dijo Jesús, pero yo veo el corazón. Entonces vi algo impactante. Vi familias blancas haciendo cola para conseguir comida, niños con rostros delgados y ojos hundidos. Vi comunidades de blancos viviendo en barrios degradados, luchando por sobrevivir. Me confundió. Siempre había pensado que la pobreza afectaba principalmente a las comunidades negras y morenas, pero aquí también les estaba sucediendo a los blancos. ¿Por qué sufren así? Le pregunté a Jesús. Me miró con tristeza en sus ojos. Porque han construido sus vidas sobre arena en lugar de roca. Confiaron en los sistemas del mundo, no en mí. El enemigo los ha convencido de que la riqueza equivale a seguridad, pero cuando los sistemas fallan, y fallarán, se quedan sin nada. Vi familias blancas sentadas juntas en casas oscuras y frías. Tenían comida, pero no paz. Tenían trabajos, pero ningún propósito. Estaban sobreviviendo físicamente pero pasando hambre espiritualmente. Vi iglesias llenas de gente blanca cantando canciones de adoración, pero sus corazones estaban distantes. Su fe se había vuelto mecánica, más basada en la apariencia que en la conexión. Me han olvidado, dijo Jesús. Buscan consuelo en el mundo en lugar de en mi presencia, y por eso sufren.
Entonces Jesús me mostró la verdad profunda, las raíces espirituales de la pobreza. No se trataba solo de dinero o recursos. Se trataba de una pérdida de identidad espiritual. Vi cómo el enemigo había torcido la comprensión que la gente tenía de la riqueza y el éxito. En algunos lugares, la pobreza fue causada por la codicia y la corrupción, los líderes acaparaban riquezas mientras el pueblo sufría. Pero en otros lugares, especialmente entre las comunidades blancas, la pobreza fue causada por el vacío espiritual. El enemigo actúa de manera diferente en diferentes lugares, explicó Jesús. En algunas regiones, crea pobreza a través de la corrupción y la injusticia. En otros, crea pobreza a través de la ceguera espiritual. Observé cómo la gente perseguía carreras, riqueza y estatus social, pero sus almas permanecían vacías. Vi hombres trabajando muchas horas tratando de mantener a sus familias pero sintiéndose vacíos al final del día. Vi madres intentando crear el hogar perfecto pero sintiéndose completamente insatisfechas. Han confundido la riqueza material con la verdadera abundancia, dijo Jesús. Creen que el dinero traerá la paz, pero la paz solo llega a través de mí. Entonces vi la iglesia. Los pastores se paraban en los púlpitos predicando prosperidad, diciéndole a la gente que Dios quería que fueran ricos y exitosos. Pero la gente que escuchaba se estaba volviendo cada vez más vacía por dentro. Han entendido mal mi bendición, dijo Jesús. La bendición no se mide en dinero. La verdadera bendición es paz en el corazón, fortaleza en el espíritu y conexión conmigo. Jesús me mostró cómo el enemigo había utilizado el éxito como herramienta de engaño. La riqueza se había convertido en una trampa. Cuanto más ganaba la gente, más vacía se sentía. El hombre rico se va triste, dijo Jesús, porque su corazón está ligado al mundo, no a mí. Entonces Jesús me mostró por qué las comunidades blancas estaban siendo afectadas tan profundamente por esta pobreza oculta. Fueron construidos sobre la ilusión de seguridad, dijo Jesús. Durante generaciones creyeron que el éxito, la educación y el poder los protegerían. Pero los sistemas en los que confiaban están colapsando. Vi familias blancas reunidas en sus casas, viendo noticias sobre bancos en quiebra, gobiernos en colapso y aumento de la delincuencia. El miedo estaba grabado en sus rostros. Habían construido sus vidas sobre la idea de que la comodidad y la estabilidad se podían conseguir mediante el trabajo duro, pero ahora todo se les estaba escapando. Confiaron en los gobiernos en lugar de en mí, dijo Jesús. Confiaron en los mercados financieros en lugar de en mi provisión. Confiaron en la sabiduría humana en lugar de en mi palabra. Vi gente aferrándose a sus posesiones como si sus vidas dependieran de ellas. Los padres estaban desesperados por proteger a sus niños, pero ninguna cantidad de dinero o éxito podría protegerlos del creciente malestar. Están espiritualmente ciegos. Jesús dijo que ven el colapso de su mundo, pero no saben a dónde acudir. Dígales que recurran a mí. Soy el único fundamento que no puede ser sacudido. La voz de Jesús se hizo pesada de tristeza. El enemigo ha utilizado la comodidad para cegarlos. Ahora, cuando la comodidad se haya ido, tendrán que decidir confiar en mí o confiar en el mundo. Vi familias blancas gritando desesperadas, buscando respuestas. Pero también vi a otros volverse hacia Jesús, arrodillarse en oración y abrir sus corazones por primera vez en años. Aquellos que recurran a mí encontrarán la paz, dijo Jesús. Pero aquellos que sigan confiando en el mundo estarán perdidos. Jesús me mostró algo que me perturbó profundamente, la forma en que el éxito y la riqueza se habían convertido en una trampa, especialmente entre las comunidades blancas. Vi hileras de familias blancas que vivían en hermosas casas con jardines bien cuidados. Conducían coches de lujo, sus hijos asistían a las mejores escuelas y sus cuentas bancarias estaban llenas. Desde fuera, sus vidas parecían perfectas, pero cuando miré más profundamente, vi la verdad debajo de la superficie. Dentro de esas casas no había paz. Vi parejas que apenas se hablaban durante la cena.
Vi niños rodeados de juguetes y artilugios, pero por dentro estaban vacíos. Han confundido el consuelo con la paz, dijo Jesús. Creen que tener más llenará el vacío que hay en su interior, pero el alma no puede alimentarse de cosas materiales. Entonces Jesús me mostró cómo el éxito mismo se había convertido en una forma de esclavitud. Vi hombres trabajando 12 horas al día en oficinas corporativas, construyendo sus carreras, persiguiendo ascensos y reconocimiento. Estaban estresados, sobrecargados de trabajo y agotados, pero siguieron adelante porque creían que el éxito eventualmente les traería felicidad. Vi a mujeres pasar horas perfeccionando su apariencia y sus hogares, asegurándose de que todo luciera perfecto para las redes sociales. Sonrieron para la cámara, pero en el momento en que se tomaron las fotografías, sus rostros adoptaron expresiones de tristeza y vacío. Están persiguiendo una ilusión, dijo Jesús. El enemigo los ha convencido de que el éxito es igual a la felicidad. Pero cuanto más ganan, más pierden. Vi gente asistiendo a la iglesia pero con intenciones equivocadas. Algunos estaban allí para establecer contactos o para mantener las apariencias. Otros trataban la iglesia como un evento social semanal, no como un lugar para encontrarse con Dios. Sus oraciones eran vacías, su adoración mecánica y sus corazones estaban lejos de mí. Tristemente, dijo Jesús, han aprendido a confiar en sus propias fuerzas, en sus propios logros, en lugar de confiar en mí. Jesús me mostró cómo la presión por tener éxito estaba destrozando a las familias. Vi a un joven sentado en su auto después del trabajo, llorando porque ya no podía soportar la presión. Tenía todo lo que la sociedad le decía que necesitaba, un trabajo bien remunerado, una hermosa casa, pero se sentía completamente vacío. Entonces vi cómo el éxito se había convertido en un motivo de orgullo. Observé cómo la gente rica menospreciaba a los que tenían menos, creyendo que su éxito los hacía mejores o más dignos. Jesús me mostró sus corazones, fríos, duros, carentes de compasión. Habían construido su identidad sobre sus posesiones, no sobre su fe. Han ganado el mundo, dijo Jesús, pero han perdido el alma. Finalmente, Jesús me mostró cómo se estaba extendiendo este engaño. Las redes sociales, la publicidad y la cultura moderna alimentaron la mentira de que el éxito haría feliz a la gente. Pero por mucho que ganaran, el vacío persistía. Están espiritualmente hambrientos, dijo Jesús, y ni siquiera lo saben. Entonces Jesús me mostró otro lado del engaño, la división entre razas. Vi cómo el enemigo había utilizado la raza como herramienta para crear odio y separación. Vi comunidades blancas aisladas de comunidades negras y morenas, cada grupo sospechaba del otro. Vi miedo, resentimiento y malentendidos creciendo entre ellos como una niebla oscura. Jesús me llevó a una gran ciudad, donde vi familias blancas y negras viviendo una al lado de la otra, pero sin hablarse. Sus hijos iban a las mismas escuelas, pero existía una silenciosa tensión entre ellos. Vi a padres blancos alejando a sus hijos de los patios de recreo cuando los niños negros venían a jugar. Vi cómo se excluía a niños negros de las fiestas de cumpleaños y de las reuniones vecinales. Han permitido que el enemigo los divida, dijo Jesús, pero en mi reino no hay división. Entonces Jesús me mostró algo aún más doloroso, cómo esta división se había extendido a la iglesia. Vi iglesias blancas y negras en los mismos barrios, pero rara vez interactuaban. Cada congregación permaneció en su propia burbuja, aunque adoraban al mismo Dios. Estaban separados por raza. El enemigo prospera en la división, dijo Jesús. Mientras mi pueblo esté dividido, seguirá siendo débil. Racismo, injusticia y desigualdad, heridas que nunca habían sanado del todo. Pero en lugar de buscar la unidad, la gente había permitido que el resentimiento echara raíces. El perdón es la clave, dijo Jesús, no porque deba olvidarse la injusticia, sino porque la amargura envenena el alma. Vi cómo la falta de perdón había endurecido los corazones de las personas. Las comunidades blancas se aferraron al orgullo y la superioridad, mientras que las comunidades negras se aferraron a la ira y la desconfianza.
La división se había vuelto espiritual. Han olvidado que todos son mis hijos, dijo Jesús. La unidad no se puede lograr a través de la política o los programas sociales. Solo puede suceder a través de mí. Jesús me mostró un vistazo de lo que podría suceder si se restableciera la unidad. Vi familias blancas y negras orando juntas, ayudándose unas a otras y partiendo el pan juntas. Vi iglesias abriendo sus puertas a todos, sin importar raza u origen. La luz del amor y la comprensión comenzó a extenderse y la oscuridad de la división se disipó. Esto es lo que más teme el enemigo, dijo Jesús. Cuando mi pueblo se una, se volverá imparable. Después de mostrarme la belleza de la unidad, el rostro de Jesús se puso serio. Pero el enemigo no se dejará ir fácilmente, afirmó. De repente, la escena cambió. Vi ciudades llenas de caos, protestas, violencia y confusión. La gente peleaba por comida, por refugio, por seguridad. Vi gobiernos desmoronarse, economías colapsar y personas que se volvían unas contra otras por miedo. ¿Lo que está sucediendo? Yo pregunté. Los sistemas de este mundo están fallando, dijo Jesús, y muchos perderán todo en lo que confiaban. Jesús me mostró cómo los gobiernos lucharían por mantener el orden. Vi líderes introduciendo nuevos sistemas, identificación digital, economías sin efectivo y control centralizado. Prometieron que estos cambios traerían paz y estabilidad, pero fue mentira. Así es como el enemigo marcará, dijo Jesús, primero mediante el miedo, luego mediante el control. Vi gente que aceptaba voluntariamente estos nuevos sistemas porque estaba desesperada por la seguridad. Pero lo que no se dieron cuenta fue que estaban renunciando a su libertad. Pensarán que es una solución, dijo Jesús, pero será una trampa. Vi familias destrozadas. Aquellos que se negaron a cumplir fueron privados de los servicios básicos. No podían comprar alimentos, acceder a la atención sanitaria ni enviar a sus hijos a la escuela. La fe será probada, dijo Jesús. Muchos caerán, pero los que se mantengan firmes serán protegidos. Entonces Jesús me mostró la solución, la fe. Vi a un pequeño grupo de creyentes juntos, orando. Estaban rodeados de oscuridad, pero su fe creó un círculo de luz a su alrededor. Aunque el mundo se estaba derrumbando, ellos estaban protegidos. La fe, dijo Jesús, es la única salida. Jesús me mostró cómo la fe puede romper el ciclo de pobreza y división. Cuando la gente puso su confianza en él en lugar de en los gobiernos o el dinero, encontraron paz incluso en medio del caos. Vi gente compartiendo comida, ayudándose unos a otros y manteniéndose firmes incluso cuando el mundo se volvía contra ellos. No tenían nada, ni dinero ni estatus, pero tenían paz. Ellos me han elegido, dijo Jesús, y no los abandonaré. Jesús me mostró cómo incluso aquellos que lo habían perdido todo estaban siendo provistos, curaciones milagrosas, multiplicación de alimentos y protección contra el peligro. Era como si las reglas del mundo ya no se les aplicaran. Los sistemas del mundo fallarán, dijo Jesús, pero mi reino permanecerá. Vi gente dejando ir el miedo y confiando completamente en Jesús. Sus rostros se llenaron de paz y fortaleza, no porque tuvieran algo, sino porque sabían que lo tenían a Él. Diles, dijo Jesús, diles que construyan sus vidas sobre mí, no sobre el dinero, no sobre los gobiernos, no sobre el éxito. La fe es el fundamento que no puede ser sacudido. Entonces Jesús me mostró algo que nunca olvidaré, la condición espiritual tanto de los pobres como de los ricos. Al principio me pareció una comparación extraña. Los pobres y los ricos vivían en mundos muy diferentes, pero espiritualmente sus luchas eran más parecidas de lo que había imaginado. La visión comenzó en una ciudad abarrotada de gente. Vi personas sin hogar tiradas en las calles, envueltas en mantas. Les temblaban las manos por el frío, sus rostros estaban delgados y cansados. Sin embargo, debajo de su sufrimiento, vi un destello de luz en sus almas. A pesar de su falta de riqueza material,
Muchos de ellos habían adquirido paz a su alrededor. Vi a algunos orando, otros ayudándose unos a otros, compartiendo lo poco que tenían. Sus espíritus estaban heridos pero no quebrantados. ¿Lo ves? Jesús preguntó. Sí, Señor, respondí, confundido. Son pobres, pero tienen paz, dijo Jesús. Son pobres a los ojos del mundo, pero ricos de espíritu. Han aprendido a depender de mí porque no tienen nada más. Y por eso, sus corazones permanecen abiertos a mi presencia. Entonces la visión cambió. Vi casas grandes en barrios ricos. Vi familias blancas sentadas en largas mesas de comedor llenas de comida. Los padres leían informes financieros, las madres hojeaban sus teléfonos y los niños jugaban con juguetes caros. Pero faltaba algo. La luz en sus almas era tenue. Tienen de todo, dijo Jesús, pero por dentro se mueren de hambre. Vi a un hombre rico sentado solo en una oficina grande con vista al horizonte de la ciudad. Iba vestido con un traje caro y su reloj por sí solo probablemente valía más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Pero su rostro estaba cansado, vacío. Vi el vacío en su alma, un vacío que ninguna cantidad de dinero o éxito podía llenar. Ha construido su vida sobre arena, dijo Jesús. Ha confiado en la riqueza y el poder, pero su espíritu está muriendo. Vi a otra familia adinerada sentada junta en una gran sala de estar. Los niños estaban distraídos con sus tabletas y los padres con sus teléfonos. Estaban juntos pero no conectados. Sus ojos eran fríos, sus corazones distantes. Han ganado el mundo, dijo Jesús, pero han perdido el alma. Entonces Jesús me mostró a un hombre rico arrodillado junto a su cama, con lágrimas corriendo por su rostro mientras oraba. Su traje fue arrojado a un lado y su rostro estaba lleno de desesperación. De repente, vi que la luz comenzaba a crecer dentro de él. Fe, dijo Jesús. Incluso entre los ricos, la fe es la clave. Cuando liberen su apego a la riqueza y se vuelvan hacia mí, los sanaré. La escena volvió a cambiar y vi familias blancas y negras orando juntas. Vi a ricos y pobres sentados uno al lado del otro en una pequeña iglesia, tomados de la mano mientras oraban. Sus almas brillaban con luz. La verdadera riqueza no se mide por lo que se posee, dijo Jesús. Se mide por la condición de vuestra alma. Los que confían en mí, sean ricos o pobres, tendrán paz. Jesús dejó de caminar y se volvió hacia mí. Su rostro estaba lleno de tristeza y esperanza. Sus ojos eran suaves pero serios. Podía sentir el peso del mensaje que estaba a punto de darme. Hija mía, dijo, el mundo está entrando en un tiempo de gran engaño y división. Muchos perderán la fe, muchos caerán. Pero mi pueblo, los que me conocen, no serán abandonados. Jesús levantó la mano y de repente vi el futuro. Vi familias enfrentando un colapso financiero, bancos cerrando y estantes de tiendas de comestibles vacíos. Vi gente haciendo fila para recibir comida, algunos desesperados, otros enojados. Los gobiernos intentaban calmar el caos, pero nada funcionaba. La gente estaba asustada y se volvían unos contra otros. Pero mira, dijo Jesús. En medio del caos, vi a un pequeño grupo de personas de pie juntas en oración. Tenían poco. Algunos de ellos lo habían perdido todo. Pero sus rostros estaban tranquilos. Estaban tomados de la mano, cantando himnos. Había paz entre ellos, a pesar de que el mundo a su alrededor se estaba derrumbando. Pueblo mío, dijo Jesús suavemente, no tienen nada a los ojos del mundo, pero me tienen a mí, y eso es suficiente. Entonces vi que ocurrían milagros. Los alimentos se multiplicaban, las personas se curaban de sus enfermedades, las familias encontraban refugio incluso cuando no lo había. La luz a su alrededor se hizo más brillante y vi ángeles parados entre ellos, protegiéndolos. El enemigo intentará utilizar el miedo para controlarlos,
dijo Jesús, pero los que confían en mí no serán sacudidos. Vi iglesias llenas de gente arrodillada en oración. Vi manos levantadas en adoración. Las personas que alguna vez habían confiado en el dinero y el éxito ahora clamaban a Jesús, y él les respondía. Mi espíritu será derramado en estos últimos días, dijo Jesús. Habrá milagros, señales y prodigios, pero aquellos que permanezcan apegados a los sistemas mundiales tendrán dificultades para verlo. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre los que confiaban en él y los que no. Vi gente que había aceptado la marca. Sus rostros parecían normales, pero sus ojos estaban vacíos. Sus oraciones eran mecánicas y su adoración carecía de vida. Han entregado su corazón al enemigo, dijo Jesús. Pero aquellos que rechacen la marca, aquellos que me elijan, caminarán bajo mi protección. Jesús se volvió hacia mí y volvió a tomar mi mano. Díselo, dijo. Dígales que no tengan miedo. Dígales que no importa lo oscuro que esté, yo estoy con ellos. Nunca los dejaré. De repente, sentí que me hacían retroceder. La luz comenzó a desvanecerse y la visión a mi alrededor se volvió borrosa. Todavía podía sentir la mano de Jesús en la mía, pero se estaba alejando. Es hora de que regreses, dijo Jesús. Pero recuerda todo lo que te he mostrado. Señor, espera, le dije, tratando de agarrar su mano. Hay mucho más que necesito preguntar. Jesús sonrió. Lo que os he mostrado es suficiente. Compártelo. Los que tienen oídos para oír, escucharán. Lo siguiente que supe fue que estaba de vuelta en mi cuerpo. Abrí los ojos y vi el techo de la habitación del hospital encima de mí. Mi madre estaba sentada a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Podía escuchar el pitido del monitor cardíaco y sentir el peso de la máscara de oxígeno en mi cara.